Amén. Gracias, hermanos, por llegar. Gracias de nuevo a nuestro hermano Carabalí, ¿así se dice? Ese es tu apellido, ¿verdad? Es su nombre artístico. Aleluya. Le damos gracias por decir sí y adorar. Sigue componiendo, hermano. Dios te va a dar unción para seguir componiendo y te va a abrir puertas donde tú nunca te has imaginado. Tú viniste a Chicago no a trabajar, sino a expandir el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. El título de este tema para esta mañana es el poder de la persuasión, parte número 2, con el subtítulo, ¿cómo he recibido la palabra de Dios? Esta es la parte número 2 de lo que hablamos la semana pasada, pero con el subtítulo, ¿cómo yo he recibido la palabra de Dios? Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te doy a ti gloria, te doy a ti la honra. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que me permites hablarle a tu pueblo esta palabra. Te doy gracias por cada uno de ellos, porque esta palabra viene con denuedo, con excelencia, con exactitud, y va a ser el efecto con el cual tú la vas a hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, quiero compartirte, en la mañana, muchos sabemos que pertenecemos a Living Word y el pastor Bill Winston es nuestro pastor y yo lo considero mi padre espiritual, aunque no hablo mucho con él personalmente, siempre estoy escuchando porque eso ayuda que yo mantenga el nivel espiritual que yo necesito tener para dirigir el rebaño del Señor. Esta mañana él dijo algo cuando yo venía oyendo el servicio en vivo por YouTube. Él dijo algo que lo quiero compartir y dijo, si no has sabido perdonar, él se lo dijo a su iglesia, si no has sabido perdonar, esta no es una iglesia para ti. Yo me quedé y dijo la otra parte, busca una iglesia y si la encuentras, no te quedes en ella, porque vas a detener la unción que hay en ese lugar. Y luego dijo, no vengas a este ministerio con falta de perdón, con odio y con contienda. Yo le hablé inmediatamente a mi esposa, ¿estás viendo el servicio en vivo? Sí. ¿Oíste lo que acaba de decir el pastor? Digo, sí. Y yo lo grabé en mi teléfono, porque verdaderamente, hermanos, personas falta de perdón en la iglesia detienen la unción de Dios. Detienen la unción de Dios. Y eso no lo vamos a permitir nosotros. Somos un cuerpo de Cristo. Amén. Por eso Dios en esta mañana nos dice que nosotros aprendamos cómo percibir la palabra de Dios. Que tengamos el poder de la percepción. ¿Cómo yo percibo la palabra de Dios? Esto no es solamente de ahora, es de tiempos antiguos. Comenzando en Génesis 2.15, vamos a leer en Génesis 2.15 y 17, comenzando en tiempos antiguos, cómo Adán y Eva, cómo Adán, en la cabeza del hogar, percibió la palabra de Dios. ¿Qué hizo que Adán percibiera la palabra de Dios a su manera, si Dios era un hombre que tenía la gloria de Dios en él? Dios lo crió a su imagen y a su semejanza. Pero él percibió la palabra de Dios de una manera como la perciben, por eso, ¿verdad? Y me llamó la atención cuando el pastor Winston dijo, si no has sabido perdonar, esta no es una iglesia para ti, porque la persona que no ha perdonado percibe la palabra de Dios a la manera que ella le convenga, a la manera que ella cree, porque es para su propio beneficio. Amén. La palabra de Dios, me pone Génesis 2.15 y 17, por favor. La palabra de Dios tiene el poder creativo para hacer lo que dice. La palabra de Dios tiene el poder creativo para hacer lo que dice. Y lo vemos en Génesis 1, 2 y el verso 3. Hágase la luz. ¿Y qué sucedió? Se hizo la luz. Porque la palabra de Dios tiene ese poder creativo para hacer cosas. Amén. ¿Están conmigo? El problema, hermanos, en nuestras vidas, el problema no es Dios.
El problema somos nosotros que no usamos el poder creativo para hacer las cosas como Dios las hizo y nos dio el poder, la autoridad, el dominio y nos hizo a su imagen y su semejanza para que nosotros hagamos las cosas como Él las dice. Por eso necesitamos percibir la palabra de Dios tal y como Él nos la dice. Amén. El problema no es de Dios, lo que Él dijo y quiso en el principio, también lo quiere al final. El problema está en nosotros, sus hijos, cómo percibimos, cómo entendemos o cómo activamos en nuestras vidas lo que la palabra de Dios dice. Amén. Vamos a segunda de Timoteo, vamos a ir viendo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el segunda de Timoteo 3:16, la palabra nos dice, vamos viendo cómo la percibimos. Nosotros tenemos que percibir la palabra de Dios tal y como está escrita. Porque segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién fue inspirada toda la escritura? Por Dios. Aunque tú veas errores, aunque tú veas que la gente mintió, la gente engañó, la gente dijo mentiras, Dios dejó la escritura así, Él la inspiró para que nos inspire a nosotros a no ser, por ejemplo, lo que hizo Adán. Por eso permitió que todos quedaran así. Yo voy a inspirar la palabra de Dios para que todos sean inspirados por esa palabra y para que entendamos que la palabra de Dios es una inspiración de Él y esa inspiración de Él es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos. Muchos, los que no han sanado un corazón, no han perdonado, no pueden ser corregidos, no se dejan corregir. La palabra de Dios es inspirada de Dios para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Dios nos dio su palabra con un propósito. El propósito es que nos enseñe todo lo que la palabra tiene. Algunas personas no les gusta ser enseñados, creen saber todo. Cada adversidad que llega a nuestra vida, responsabilizan a Dios. Cada adversidad que llega a su vida, responsabilizan a Dios. Pruebas y luchas. Me sucedió una adversidad, Dios la permitió. Sí, Dios la permitió para que uses tu fe. Dios no tiene, el diablo no tiene autoridad sobre tu vida. No puede hacer nada en tu vida. Pero a veces no nos dejamos enseñar. A veces no redarguimos nuestro corazón. Pensamos que estamos bien y los demás están mal. Amén. A veces no nos dejamos corregir. A veces no nos dejamos instruir. Dice esta porción de la palabra que nosotros somos instruidos en justicia. Por eso cuando te pase algo en tu vida, no culpes al diablo, no culpes a Dios. Redargúyete tú. Porque cuando nos pasa una cosa, muchos cristianos responsabilizan a Dios. Dios permitió, no, tú permitiste. Porque ¿cómo has percibido la palabra de Dios? ¿Cómo has actuado en la palabra de Dios? ¿Están conmigo? ¿No están enojados? Amén. Dios nos dio su palabra con un propósito. Amén. Que nos enseñe. Algunas personas no les gusta ser enseñadas, quieren saber todo. Amén. Ok, no es que no se dejen enseñar. La palabra de Dios nos redarguye, nos corrige. Pero si no tenemos una buena percepción de la palabra, creemos que estamos bien. Yo estoy bien. El que está mal es el pastor, yo estoy bien. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros pensamos que nosotros estamos bien y los demás no, nos estamos engañando a nosotros mismos. La palabra de Dios nos corrige. Cuando nosotros la percibimos como Dios nos la da, nos corrige. No solamente nos corrige, nos instruye en justicia.
¿Cuántas injusticias vemos en el pueblo de Dios? Es por no percibir la palabra de Dios. Amén. Acompáñame al libro de Números 16. Vamos a hablar, yo siempre, ¿verdad? Estoy hablando de una congregación. Tantos problemas que hay en esa congregación, en esta no, en aquella. Dios escribió esto, lo dejó escrito, y esos problemas pasaron en otra congregación, aquí no. Números 16 dice, se levantaron contra Moisés. Aquí nadie se levanta contra nadie, ¿verdad? Amén, ok. Se levantaron contra Moisés. ¿Quién era Moisés? Un pastor que Dios envió. ¿Con cuántos se levantaron? Con 250 varones, no dice niños y mujeres. 250 hombres se levantaron contra Moisés. Estos 250, dice, príncipes de la congregación. No era gente de afuera, eran 250 líderes que Dios había escogido y le dijo a Moisés, de la tribu de Judá, de la tribu, y empezó ahí a ser líderes de diferentes tribus. Y tuvo 250 líderes, Moisés, para que le ayudaran a llevar al pueblo a la tierra prometida. Amén. Llamó a muchos más, pero 250 se levantaron contra Moisés. Aleluya. Les digo que los líderes se levantan contra la cabeza que Dios ha puesto, pero en otro lugar, aquí no. Yo le estoy hablando de allá. No le estoy hablando de aquí. Aquí nadie se levanta contra los líderes. Los líderes caminan en su visión, en la visión que Dios le dio a la iglesia. Se levantaron contra Moisés, ¿cuántos? 250 varones. 250 varones más 250 mujeres, ¿cuántos son ya? Y si cada matrimonio tenía 10 hijos, ¿cuántos son? Imagínate la cantidad de gente que estaba contra Moisés. Wow. ¿Por qué esta gente estaba contra Moisés? Porque no percibieron la palabra de Dios. Dios le hablaba a Moisés, Moisés se la daba al pueblo, pero el pueblo endurecía su corazón, todavía tenía falta de perdón por la esclavitud que habían estado en Egipto y no podían sanar su corazón. A Dios no le importa que no sanes tu corazón. Hace 2 o 3 años, Dios nos da la oportunidad de servirle a Él aún con un corazón dañado. Y nos da la oportunidad de corregir y de sanar nuestro corazón para que no formar grupitos como este y venir contra los líderes, venir contra el pastor. Vinieron contra el pastor Moisés. Pero les digo, esto sucedió allá en una congregación hace 3,000 o 4,000 años. Aquí no sucede. En estos tiempos todos somos llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos el bautismo del Espíritu Santo, todos tenemos un Dios y todos caminamos en fe, en amor, en armonía y todos fuimos perdonados y no hablamos los unos con los otros. Amén. Amén. Ok, seguimos. 250 varones. Estos líderes no querían seguir la visión de Moisés. Amén. No percibían la palabra de Dios. Pensaban que la visión de Moisés era de él y no de Dios. Por eso es importante que tú camines con visión. La pongas como están allá afuera y cuando tú vas a decir algo de este lugar, vea la visión. Porque si dices algo que no está en la visión, no estás contra mí, estás contra Dios. Amén. Porque yo no tengo el poder mental y la capacidad mental ni la idea mental para crear lo que esa visión dijo y ahora estamos en esa visión. Eso tiene que ser Dios. Amén. Los 250 líderes caminaron en su propia visión. Vemos que cuando un líder camina en su propia visión, causa división. ¿Dónde? En la congregación. Imagínate 250 líderes con sus esposas. Obvio, la esposa tiene que apoyar al esposo.
mexicanos decimos, sí viejo, el pastor está mal, no lo sigas. Mejor tú eres mejor pastor que Moisés. Yo te apoyo y nos traemos a mi comadre, a mi amiga, ya las convencí y te vamos a apoyar y tú vas a seguir el siguiente. Pero a él no le ha dado la visión Dios. ¿La Dios a quién se la dio? A Moisés. A Moisés. Ok, ya estamos viendo la división en la congregación. ¿Quién estaba causando esa división? Los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque no percibían la palabra de Dios. En el verso 3, vayamos a Números 16, verso 3. Se atrevieron a algo más. Se juntaron los 250 con sus mujeres y fueron contra Moisés y contra Aarón. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos son ellos santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues te levantas vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Ves? 250 se juntaron contra Moisés. Moisés les dijo, basta ya. ¿Por qué vienen contra la congregación de Dios? ¿Por qué vienen contra la visión? Amén. Ok, seguimos, ok. ¿Estamos aprendiendo? Nomás imagínense el desorden que ocasiona cuando 250 vienen contra Moisés y Aarón. ¿Qué desorden ocasiona? Amén. Por eso nosotros, gloria a Dios, que si estamos en una iglesia donde Dios ha dado visión, enfoquémonos en la visión. Porque si no vamos a ocasionar un desorden como estaba ocasionando en aquellos tiempos. Nosotros hemos visto con claridad que estos 250 personas, líderes, percibieron la palabra o los mandamientos de Dios de una forma que ellos le entendían y no como a Moisés se lo habían dado. ¿Qué pasaba con estos 250? No se sujetaban a Dios. Y no se sujetaban a Dios porque no percibían la palabra de Dios. Creían que había un líder mejor que Moisés. Y uno de la cabecilla que organizó este séquito era un primo de Moisés, llamado Coré. Y él empezó este movimiento, yo puedo ser mejor líder que Moisés. ¿A poco nomás Dios le habla a Moisés? También a mí me puede hablar. Yo también soy de la misma tribu de él, es mi familiar, soy levita, y yo puedo ser mejor líder que Moisés. Vengan, juntémonos nosotros 250 con nuestras esposas y los hijos, ya somos como 3, 4 mil o 5 mil, y nosotros podemos regresar a Egipto y ser mejor líder que Moisés. Pero ¿a quién le fue entregada la visión? A Moisés. Amén. La persona que no percibe con denuedo la palabra de Dios no puede recibir de Dios. Números 16:4, el verso 4. Aún dentro de esos problemas de Moisés, sabía que murmuraban con él, que lo querían quitar, que venían contra él. Moisés, viendo todo eso, se movía a compasión. Cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro, el verso 5. Cuando Moisés vio esto, se postró sobre su rostro. Y le oró por estas personas. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana Jehová va a mostrar quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él el que él escogiere y lo cercará así. Verso 6. Moisés oró con Dios. Dios le dijo, ve y habla con Coré. Y le dio explicaciones que tenían que hacer. Todas las explicaciones que le dio Moisés a Coré, y después le dijo, llámalos y diles que mañana va a suceder algo, ¿verdad? Y si me acompañas al verso 14 de Números 16, 14, para avanzar, ustedes lo pueden leer, todo ese capítulo 16 para ir entendiendo, pero en el verso 14 dice, ni tampoco nos ha metido
tú en la tierra, le estaban diciendo a Moisés, estaban quejando con Moisés. Tampoco nos has dado la promesa. No nos has metido a la tierra que prometiste, ni tampoco nos has dado las heredades de la tierra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacar los ojos de estos hombres? No iremos contigo. Se quejaban. Se quejaban. El verso 16, vamos a leer hasta el 18. En el verso 16 vemos que todavía Moisés oraba. Y después Moisés vino y habló con este líder, su asistente, y le dijo a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, y ellos, y Aarón, el siguiente verso. Mañana les estaba dando un mandato, amén. Y tomad cada uno su incensario, y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. El siguiente verso. Vamos poniendo atención porque nosotros tenemos que percibir la palabra de Dios con exactitud. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Siguiente verso. Aleluya. Ya Coré había hecho juntar contra ellos. Miran bien, Coré, un líder, primo hermano de Moisés, ya había levantado 250 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños, y se fueron contra la congregación afuera de la iglesia. Y la gloria de Dios apareció en ese momento. Amén. Por eso cuando hablen de ti, no te preocupes que la gloria de Dios se va a presentar en ese momento. Siguiente verso, verso 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dijo, verso 21, apartaos de esta congregación y los voy a consumir en un momento. A los 250 con sus esposas y sus hijos. ¿Qué sucedió? La tierra se abrió y se los tragó. ¿A quiénes? No a gente del mundo, a gente de la congregación. A 250 líderes. 250 líderes que se levantaron contra la visión que Dios le dio a Moisés. Amén. Que esto no suceda en ninguna congregación de estos días. Que nadie se levante contra la visión de Dios. Que vivamos en unidad, que vivamos en paz, que sepamos que la visión que Dios le ha dado, vamos a hablar de este ministerio, a este ministerio es de Dios. Yo no lo puedo cambiar. Amén. Yo no lo puedo cambiar. Ok, ya vemos que con claridad esos 250 no percibieron la palabra de Dios. Le hicieron como ellos entendieron. La percepción de la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. La percepción de la palabra de Dios es bien importante en nuestras vidas. El éxito en nuestra vida cristiana está en tener una buena percepción de la palabra de Dios. El éxito en nuestra vida cristiana está en tener una buena percepción de la palabra de Dios. Amén. Veamos Éxodo 16:7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para vosotros? Murmuráis contra nosotros. Otra vez, el pueblo de Israel estaba murmurando con Moisés y con su liderazgo y con lo que Dios estaba haciendo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros percibamos la palabra de Dios. Que tú sepas cuando alguien habla mal de la visión, que hablen mal de mi persona o de tu persona está bien, pero si hablan mal de la visión de Dios. En el libro de Números 16, 20 y 21, cuando dijo Dios, ¿van a ver mi gloria? ¿Qué fue la gloria que vieron? La gloria de Dios se manifestó porque destruyó a todos los que se levantaron contra Moisés, abriéndose la tierra y comiéndosele a sus familias.
Eso fue la gloria de Dios. Eso no fue Moisés. Moisés no hizo nada, Moisés intercedía y oraba por ellos para que Dios tuviera compasión. Pero ya vimos la semana pasada en el libro de Números 14:28, aunque Moisés oraba, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve y dile a la congregación que así como yo he oído, así voy a hacer con ellos. Yo oigo todas sus murmuraciones, aún en lo secreto, aún cuando dicen algo que no les gusta, todas esas murmuraciones yo las escucho. Yo no voy a hacer como yo escucho cuando ellos oran. Yo voy a hacer como ellos dicen cuando murmuran, porque cuando murmuran están irritándome. ¿Se acuerdan que así dice Números? Y Dios hizo conforme estaban irritando a él. Amén. Por eso, hermano, te repito de nuevo, me faltó una escritura, en Éxodo 16:12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. No creas que Dios no escucha las murmuraciones. Dios escucha las murmuraciones de los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, ve y dile a mi pueblo que al caer la tarde van a comer carne y por la mañana os haceréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Murmuraban contra Moisés y contra su asistente. ¿Quién era su asistente? Aarón. ¿Quién le dijo a Moisés que pusiera a su hermano de asistente? Dios. Y a mucha gente no les gustó. Y le dice, ve y diles que así voy a hacer. Dios siempre mostró que estaba con Moisés y con su asistente, sin importar las murmuraciones contra Moisés y contra su asistente. Dios siempre estaba con él. Mostraba su gracia y manifestaba lo que Moisés hablaba. Y allá tenemos que llegar nosotros. Amén. Por eso es tiempo de huir de los que murmuran y no ponerle mucha atención a los que murmuran, porque te están afectando a ti mismo para que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. ¿Cómo percibimos la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que percibamos la palabra de Dios como Él nos la dice? Veamos en el libro de Génesis 22:1 y 2. Veamos cómo Abraham percibió la palabra de Dios. Porque a Dios percibió la palabra de Dios como Dios se la dio por revelación. Tú, hermano, y yo tenemos el Espíritu Santo. Cuando Dios habla, tú tienes que percibir la palabra de Dios con exactitud. Tú no tienes que componer, ni tienes que descomponer la palabra, ni tienes que ir por tu propia sabiduría, sino que tienes que entender la palabra de Dios, percibirla con denuedo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham le respondió, heme aquí. ¿Qué le pidió Dios a Abraham en el siguiente verso? Amén. En el siguiente verso, en el verso 2, le dice, Dios le habló a Abraham, tú y yo seamos sinceros. Si Dios nos habla y nos pide lo que le pidió a Abraham, aleluya, ¿vamos a percibir la palabra de Dios como que es Dios o no lo vamos a hacer? Porque dijo, toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas. Ouch. Cuando Dios te pide lo que más amas, ¿se lo das? Cuando Dios te pide lo que más amas, diablo, te reprendo, ¿cómo yo voy a dar $1,000 hoy? A veces amamos el dinero. A veces amamos el trabajo. A veces amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. A veces amamos nuestra profesión porque nos da mucho dinero. Y Dios te dice, hey, dame lo que más amas. Dame lo que más amas. No solamente dame lo que amas, vete a la tierra que yo te voy a decir. Yo te voy a decir dónde me hagas sacrificio. Dónde me hagas sacrificio. Cuando tú llegues al lugar donde vas a hacer sacrificio, yo te voy a decir qué hacer. Noten, Abraham no le dijo nada a su esposa.
¿Tú crees que si Abraham le dice a su esposa, Dios me habló y me dijo que le dé Isaac, qué hubiera hecho la esposa? No, 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 ¿cómo vas a matar a nuestro hijo? Por eso Abraham se mantuvo callado. Hizo lo que Dios hizo, agarró a su hijo, ni a su hijo le dijo, vámonos, ¿dónde vamos? Tú sígueme. Agarró a sus siervos, preparó todo. Cuando llegó al lugar, a nadie le dijo qué iba a hacer. Llegó y le dijo a sus siervos, ustedes espérenme aquí, noten. ¿Qué le había pedido Dios? A su hijo. Amén. Cuando Abraham llegó al lugar y le dijo a sus siervos, ustedes quédense aquí. El muchacho y yo vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. ¿Qué estaba hablando Abraham? ¿Que iba a matar a su hijo o que iba a regresar con su hijo? Iba a regresar con su hijo. Cuando nosotros no damos lo que más amamos, Dios no te puede dar el 100 por 1. Amén. ¿Qué es lo que más amamos? ¿Cómo yo percibo la palabra de Dios? Dios le pidió lo que más amaba. ¿Cómo nosotros le pedimos, le respondemos a Dios cuando Él nos pide algo? Ya no solamente lo que amamos, algo que nos pida. Nosotros en esos tiempos estamos en un mundo, el mismo mundo yo creo que desde el principio, no ha cambiado. El que ha cambiado ha sido la perspectiva, la mente y cómo el hombre percibe la palabra de Dios. Pero oímos demasiada gente de Dios no tener tiempo. Vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Bueno, comencemos con darle lo que más amamos a Dios, el tiempo. Yo no tengo tiempo para muchas cosas, pero hoy le voy a dar mi tiempo a Dios. Vamos a la oración, no tengo tiempo. Se va a conectar a orar, no tengo tiempo. Hora de servicio, no tengo tiempo. Vamos a evangelizar, no tengo tiempo. Pero amamos a Dios. Aleluya. Comencemos con darle lo que más amamos a Dios. El tiempo. Y Él te va a multiplicar el tiempo. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros no damos un paso en fe, porque no percibimos la palabra de Dios. Cuando nosotros percibimos la palabra de Dios, tú no dudas. Sí viene la duda, obvio. Pero cuando tú te atreves a dar el paso en fe, Dios te va a honrar a ti porque tú lo honraste a Él. Comencemos a honrarlo con el tiempo. Que el tiempo no te va a quitar dinero, porque a veces pensamos que si trabajamos mucho vamos a tener mucho dinero. Ese es el sistema del mundo. El sistema del reino de Dios no opera así. El sistema de Dios opera por sembrar y cosechar. El sistema del mundo opera con tiempo. Trabajas mucho, ganas mucho. El sistema de Dios opera sembrando y cosechando. ¿Cómo funciona? Cuando tú traes una semilla al reino, mira, por ejemplo, a mí continuamente me llegó un texto la semana pasada de un pastor. Me invitó a un grupo de empresarios porque van a hacer ciertas cosas para ganar dinero. Amén. El miércoles tuvimos en la reunión de pastores un curso sobre un taller sobre finanzas, cómo hacer tus finanzas. Y te dan ciertos métodos y te dicen, si tú entras a este programa y vas ahorrando, en 10 años vas a tener tanta cantidad de dinero. Eso como trabaja el sistema del mundo. Pero en el reino de Dios, de acuerdo a su palabra, y Hebreos 11:1 dice, fe es ahora. En Dios no tienes que esperar años para que Él te enriquezca. El sistema del mundo sí. Por eso muchos van al sistema del mundo. Te enseñan sobre finanzas en el banco, donde inviertas, de eso está bien. Pero cuando en los tiempos, y si tú y yo nos movemos en fe,
Y sabes que en Génesis 26, verso 12, cuando hubo una gran hambre en la tierra, Isaac pensó y dijo, voy a ir a Egipto, porque en Egipto hay riqueza, y si yo le trabajo a Egipto, entonces voy a tener bienes. Y Dios le dijo, no te vayas, Isaac, ahí en esa tierra siembra. ¿Cuánto tardó Isaac para hacerse millonario? ¿10 años, 20 años, 15 años, 30 años, 50 años? Al año siguiente, Isaac fue más rico que todos sus vecinos. ¿Quién lo hizo rico? El sistema de Dios. El sistema del mundo nunca te va a enriquecer. Trabaja si quieres 2 turnos o 3 turnos. Y te va a dejar cansado y no te va a dejar tiempo para adorar a Dios. Aleluya. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Dónde me quedé? Ok. Dios le dijo, tu único. Mira bien lo que dice, tu único. Dios es específico. Dios no te dice, hermano, yo te voy a bendecir si me das el tiempo que te sobra. Hijo mío, yo te voy a bendecir si primero pagas todos tus biles y lo que sobra de tus biles me lo traes a mí. Dios le dijo, tráeme a tu único hijo. ¿Verdad que sí le dijo? Al único hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham ya en ese tiempo? ¿Cuántos? 2. ¿Por qué no le pidió a Ismael? ¿Por qué Abraham no le dijo, sabes qué? Ismael es muy vago, muy desobediente. Yo amo a Isaac, mejor te doy a Ismael. Dios es específico. Dame a tu hijo al único al que tú amas. Quiere decir que no amaba a Ismael, amaba a Isaac. ¿Qué es lo que más tú amas? ¿Qué es lo que más amamos? De nuevo el tiempo. Yo mañana puedo estar en la casa descansando, durmiendo, viendo YouTube, viendo a Carabalí, ¿se llama así? Los videos de Carabalí y moverme en el flow. Y si me habla el encargado, hey, mañana tengo que ir a la cárcel, no tengo tiempo. Yo sé que tengo un compromiso mañana a las 12 del día en Cucani. Y yo tengo que hacer tiempo para ir a llevar la palabra a esos muchachos. Porque voy a dejar lo que más amo. Mi tiempo estar en la casa, recostado en el sofá, tomándome un café, a gusto, relajado. Un tinto. Pero tengo que hacer tiempo para irme a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice lo que tú le das con amor. Lo que tú más amas. Dios no te va a bendecir cuando le das sobras. Muchos cristianos le dan sobras y viven quejándose. Viven una vida mediocre en Cristo. Cristo no te da una vida mediocre. Amén. Por eso es bueno que percibamos la palabra de Dios. Ok. Abraham no tuvo problema de percibir la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, estamos ya creyentes, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, hablamos lenguas, oramos y nos apasionamos por la palabra, pero nosotros ya no tenemos que tener un problema de cómo percibir la palabra de Dios. Cuando Dios te diga, dame lo que más amas, dáselo. Dáselo. ¿Qué es lo que más amamos? Que no podemos entregar a Dios. Pero a partir de hoy vamos a percibir con exactitud la palabra de Dios. No solo vamos a dar sobras a Dios, le vamos a dar lo que más amas. Dios dio una sobra para ti. ¿Qué Dios dio? De acuerdo a Juan 3:16, ¿qué Dios nos dio para nosotros? Juan 3:16, ¿cuántos se saben Juan 3:16? De tal manera amó Dios a cada uno de ustedes que nos dio lo que le sobraba. A su único hijo. Para que todos ustedes que creen en él tengan, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo para condenarte.
sino para que tú y todos los que creen en Él sean salvos por Él. Que nos dio Dios lo mejor. ¿Por qué nosotros no le podemos dar lo mejor a Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que no le dé lo mejor a Dios? Cómo yo percibo la palabra. Amén. ¿Se acuerdan el joven rico de Marcos 10? ¿Se acuerdan del joven rico de Marcos 10? ¿Él percibió la palabra de Dios como la percibió Abraham? No. Señor hizo como muchos cristianos. Jesús le mostró, creo, 5 o 10 mandamientos. Y el hombre rico dijo, Señor, eso yo ya los he hecho, ya los cumplí, yo los cumplo. Y le dijo el Señor, entonces ahora ve, deja lo que más amas. ¿Qué era más amaba? El dinero, sus negocios. Deja lo que más ama. Ve, véndelo, sígueme. ¿El hombre rico lo hizo? No. No, se puso triste porque no pudo dejar lo que más ama. Y cuando no dejamos lo que más amamos, ese joven rico perdió la oportunidad de vivir la grandeza de Dios. Amén. Ahora, Nicodemo. Vemos cómo Jesús usó parábolas y está usando parábolas en su palabra para que nosotros no cometamos los errores como este joven rico. Este joven rico dijo, yo obedezco todo. Jesús le dijo, una cosa te falta. O sea, a todos nosotros nos falta siempre una cosa. Tenemos que dejarla. A mí me impacta la vida de Nicodemo. Amén. Nicodemo fue de noche. ¿Y qué le dijo a Jesús? Señor, yo sé que tú vienes de Dios. Porque las cosas que tú haces solamente las puede hacer Dios. Un hombre fariseo, religioso, entendía que Dios estaba con Jesús. O sea, en otras palabras, un hombre que no era cristiano como Nicodemo percibía la palabra de Dios como es. ¿Cuál fue el error de Nicodemo? No nacer de nuevo. Jesús le dijo, sí, Nicodemo, te sabes la palabra y has entendido que yo vengo de Dios. Te falta una cosa, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Ahí fue que ya Nicodemo no quiso nacer de nuevo. No. Y estuvo a punto, pero su orgullo, sus enseñanzas religiosas no le permitieron recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nicodemo percibió bien la palabra de Dios, pero no dio el paso en fe de recibir a Jesús. Ahora nosotros recibimos a Jesús. Tenemos que percibir la palabra de Dios para que la grandeza de Dios se manifieste en nuestras vidas. En el libro de Hebreos 4:2 dice, todos escuchamos la misma palabra de Dios. Ya estamos viendo desde que comenzamos esa enseñanza, la congregación de Moisés, todo mundo escuchó la misma palabra de Dios. Abraham escuchó la misma palabra de Dios que escuchó su hermano Harán y su padre Taré. Su hermano Harán y su padre Taré se torcieron, pero Abraham siguió confiando en Dios, aún en ese pueblo lleno de religiosidad y de ídolos, y Dios le habló. Y cuando Dios le habló a Abraham, él percibió la palabra de Dios y dio el paso en fe. ¿Qué sucede con nosotros? Estamos oyendo la misma palabra que oyó Abraham, la misma palabra que oyó Moisés, la misma palabra que oyó Coré, la misma palabra que oyó Acán, la misma palabra que oyó Josué, la misma palabra que oyó a Nicodemo, el hombre rico. Todos estos que les estoy mencionando oyeron la misma palabra, pero ¿por qué no hizo efecto en ellos? Nosotros en este lugar oímos la misma palabra. En algunos hace efecto, en otros no. ¿Por qué? El problema es cómo percibimos la palabra. ¿Cómo percibimos la palabra? Y aunado con personas te murmuran, allá no quiero ir porque el pastor siempre está hablando de esto, siempre está hablando de aquello, y tú te pones oído a los murmuros. Yo por eso me fui y le recomiendo que usted se vaya, busque otra iglesia. ¿Por qué? Porque no han sanado su corazón.
Y si no han sanado su corazón, no pueden percibir la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros, a todos nosotros, se nos anunció la buena nueva como ellos. Pero a ellos no les aprovechó la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe en lo que oyeron. Cuando esta palabra que está saliendo, yo no me la estoy inventando. Te digo, yo tenía otra enseñanza y ahí la tengo que se llama fe para recuperar todo. Y ayer planeé, dije, ya tengo, mañana le doy una repasada, pero me senté bien temprano en la mañana y me dijo, no, sígueles hablando de cómo perciben mi palabra. Yo creo que cada hermano de CCPB, yo quiero que cada hijo mío, dice el Señor, de CCPB, sea bendecido. Diles cómo pueden percibir mi palabra para que tengan éxito en su vida. Cuando perciben mi palabra como yo la digo, su vida será exitosa. Pero tiene que ir acompañada de fe. ¿A quiénes? A los que la oímos. Por eso de aquí tiene que estar saliendo mucha fe. Amén. Y vamos a recibir esa palabra con denuedo, con exactitud y con mucha compasión. Aleluya. Cuando nosotros percibimos la palabra de Dios como Él nos la da, lo que dice Juan 12:13 se va a manifestar. ¿Qué dice Juan 14:12 y 13? ¿No les he dicho que las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer? Y aún mayores, ¿verdad que así dice? Y el verso 13 dice, y todo lo que pidas a mi nombre, lo voy a hacer. Amén. Mira, Segunda de Reyes, voy a brincar a Segunda de Reyes para terminar. En Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Un hombre de Dios habló y le habló al rey y le dijo, hey rey, mañana a estas horas, aquí lo tengo, mañana a estas horas va a haber mucha abundancia. Segunda de Reyes 7:1. 7:1. Mañana a estas horas va a haber abundancia. Tanta abundancia que te vas a llenar. Mañana va a haber abundancia y los precios van a bajar. Si yo te digo en esta hora, mañana en tu casa va a haber abundancia y cuando vayas a la tienda te vas a sorprender porque los precios están baratos. ¿Verdad que muchos no van a creer? A estas horas valdrá un ciclo de 2 sadas. El ciclo es, el sa era una medida, aparentemente 7 litros o algo de libras, era una medida. Mañana a estas horas, a la libra de arrachera va a valer $2. La gasolina 1.50. La harina con la que haces tu comida va a valer a 50 centavos la libra. ¿Verdad que no la creen? Suena ilógico. Y ahí estaba un príncipe, ayudante del rey, el verso 2. El hombre de Dios habló, Eliseo, habló un profeta de Dios y dijo, esto va a suceder mañana. Y un príncipe dice, su asistente, su ayudante, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió a Eliseo y le dijo, yo no creo eso. Yo no creo. Si Dios hiciera eso, va a abrir las ventanas de los cielos y allá va a caer todo. No. Verso 3. En el verso 2, la otra parte dice, hey, tú que no creíste, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. ¿Ven qué importante es percibir la palabra de Dios? No importa que parezca, a ver, si la rachera está a $10 la libra, ¿cómo va a valer $2 mañana? No te incumbe, tú crees. Tú crees. Tú crees. ¿Cuál verso es? ¿El 3? Ajá. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otro, ¿para qué estamos aquí? Y nos vamos a morir. Lo puedes leer en tu tiempo, toda esta historia, qué sucedió después. Bajemos al verso 16. Tú lees del 3 al 15 y vayamos al verso 16.
En el verso 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido al día siguiente un seah de flor de harina por un siclo, tal como había dicho el profeta. 2 sets de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Un seah es una medida antigua como un saco, un costal. Va a valer el costal de arroz 20 centavos. Amén. El verso 17. El rey se puso a la puerta. Amén. Cuando llegaron toda esa gente con ese gran tesoro que Dios les había dado de un día para otro, el rey se puso a la puerta. El verso 17. El rey se puso a la puerta y aquel que había dudado, en el que su brazo se apoyaba, ¿qué hizo? El pueblo lo atropelló y ¿qué? Murió. Así que no vio. Murió, no vio. Su incredulidad lo llevó a la muerte para que no viera ni gozara ni compartiera de las riquezas que Dios había traído a su pueblo. Amén. Así de que, hermanos, nosotros creamos, no importa que parezca imposible, tú crees. Si Dios dice, mañana va a dar un bajón tremendo, la harina, la carne, la rachera, tú crees. Porque a lo mejor tú vas a ir a la tienda y Dios va a hacer un cambio en la máquina y dice, no sé por qué si la rachera está a $10 y a ti te dice que te la cobre $1. Amén. Porque tú creíste. Tú llegas a la gasolina y al llegar a esa cambia 50 centavos el galón, como valía cuando yo llegué aquí. ¿Se acuerda, hermano Flores, en qué año usted llegó? 70. ¿Cuánto valía la coca de botella? 35 centavos y 10 centavos por la botella si la llevaba. ¿Verdad que sí? El galón de leche, 25 centavos. La gasolina, la veía 75 centavos el galón. No, está muy cara, voy a buscar donde esté barata, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está la gasolina? La rachera, 99 centavos la libra. Los huevos, 30 centavos la docena, ¿verdad? Wow. Nosotros vamos a regresar a esos precios. Amén. 12 por $1 las tortillas, para los mexicanos que comen tortillas. Ibas al restaurante y comías con $3, con refresco y todo, y sus 50 centavos de propina, y era mucho. ¿Verdad, hermano? Aleluya. Así de que Dios está a punto de hacer grandes cosas. Solamente percibe la palabra de Dios como Él te la está dando. Cree, no dudes. Amén. Dios les bendiga. Aleluya.